Muy buenas noches. Les saludamos desde un teatro de Salamanca. No es un teatro cualquiera, es un teatro muy especial y muy querido porque es el teatro de la universidad. Tampoco lleva un nombre cualquiera, lleva el nombre del padre del teatro español. Esta es la Sala Juan de la Encina y ese es uno de los muchos nombres que la Universidad de Salamanca ha dado a la historia. Por estas tablas, por las tablas de esta sala, han pasado y siguen pasando muchos profesionales, pero también muchos aficionados, muchos estudiantes que llegan aquí con mucha energía, muchas ganas y muchos nervios. Y hoy nosotros estamos un poco como esos estudiantes porque vamos a presentar una pequeña obra de televisión. Ya saben ustedes que en este 8º centenario de la Universidad de Salamanca, en Castilla y León Televisión les hemos venido informando de todas las noticias que se han ido sucediendo, pero nos guardábamos un as en la manga y es el que hoy les vamos a desvelar. Es un conjunto de reflejos que algunos intuían, pocos conocían y seguramente ninguno aventuraba tan generoso como ha resultado ser. La Universidad de Salamanca tiene una hermana, que es la Universidad de Coimbra. Y como estudiantes que se enfrentan a un reto investigador o a un trabajo de fin de grado, un grupo de compañeros de Castilla y León Televisión nos pusimos a investigar sobre ese asunto, sobre esa relación. Nos ha salido un documental de 56 minutos y 43 segundos. Todavía no sabemos si la universidad nos va a convalidar algo, tal vez sea posible. Lo que seguro es que la nota nos la van a tener que poner ustedes. Vamos a verlo y después vamos a tener el privilegio de comentarlo con las 3 máximas autoridades académicas que nos acompañan, que son el rector de la Universidad de Salamanca, el rector de la Universidad de Coimbra y el rector de la Universidad Autónoma Nacional de México. También agradecemos su presencia, que nos acompañe hoy el alcalde de la ciudad de Salamanca. Agradecemos a todos los colaboradores, profesores, alumnos de la universidad y muchos amigos queridos también que hoy nos acompañen. Y a ustedes que están en casa, lo que les tenemos que agradecer de antemano es que apuesten, como nosotros, por un contenido cultural. Les invitamos a que se pongan cómodos y disfruten de esta historia que comienza muy, muy lejos. Bom dia! Hoje temos uma aula muito especial. Vamos falar das relações históricas entre duas universidades medievais. Como sabem, Salamanca, que este ano cumpre 800 anos de vida, e outra universidade que aqui talvez conheçamos menos, mas tão importante, Coimbra, a grande e histórica universidade portuguesa, da circulação de conhecimento, da circulação de estudantes entre as duas universidades e, sobretudo, pensando esta condição de autêntica relação familiar entre duas cidades, Salamanca e Coimbra. E outra universidade que aqui talvez conheçamos menos. Cultura fúnebre neolítica, cultura ibérica, previa a la idea y a la construcción de frontera. Los primeros pobladores llegaron al Valle del Duero.
Hace 24 años que los arqueólogos empezaron a rasgar este trozo de tierra desde el que se escribe la historia, o más bien la prehistoria, de Salamanca. En el Cerro de San Vicente está el origen de la ciudad, de momento en la Edad del Hierro, en torno al siglo VII a.C. Sus habitantes escogieron el enclave porque estaba en alto y cerca del Tormes, en tierra fértil. Esas mismas virtudes, la fertilidad, la provisión de buenos alimentos y los buenos aires de esta ribera, fueron los motivos que llevaron a Alfonso IX, muchos siglos más tarde, a elegir Salamanca para fundar su universidad. Al llegar la Segunda Edad del Hierro, hay un cambio en la cultura y en la mentalidad, y hace que haya un proceso de concentración de estos pequeños poblados en poblados más grandes que se denominan castros, ¿no? Los ópida, grandes ópida de la Segunda Edad del Hierro, y en este caso tenemos el gran castro de Salmántica, que está en el vecino Teso de las Catedrales. Teso, que hoy es la imagen más universal de Salamanca, con la majestuosa silueta de las catedrales y la espadaña de la universidad. Pero si hablamos de yacimientos, el sueño de cualquier arqueólogo ha de parecerse a este lugar. Es el mejor estudiado y conservado de toda la herencia romana en Portugal. Conímbriga fue una de las principales ciudades de Lusitania. Foi uma cidade que se desenvolveu sobre povoado da Idade do Ferro, continua para lá da história do Império Romano e que vai provavelmente até à Idade Média. En la Casa de los Repuxos, de los Surtidores y en otras domus se ha conservado una de las colecciones de mosaicos más relevantes de la península. Figuras geométricas, pasajes mitológicos, escenas cotidianas. Muchos han pasado por el Centro Nacional de Restauración de Mosaicos. Estas manos, expertas en el manejo del martelo y la talladeira, siguen integrando nuevas teselas en puzles milenarios. Mientras, la promesa de nuevos tesoros subyace bajo la tierra. Cada golpe acerca más la historia. En el mismo recinto de Conímbriga, un museo documenta los vestigios de esta espléndida ciudad que, pese a todo, no sobrevivió. La inestabilidad del siglo V hizo que parte de su población buscara un refugio más seguro. No muy lejos, a menos de 20 kilómetros, se situaba la antigua Aeminium, otro importante núcleo romano fundado en la época de Augusto y que hoy puede evocarse en el Museo Machado de Castro. Allí llegaron los habitantes de Conímbriga con su obispo a la cabeza y algo más, ese nombre que nos resulta familiar. Aqui ficou a ser conhecido como a cidade onde vivia o bispo de Conímbriga. E então Conímbriga, a Aemínio passou a chamar-se mais tarde Conímbriga. Conímbriga propriamente dita passou a chamar-se Condeixa, pronto. E então Conímbriga passou a chamar. A evolução linguística depois fez o resto. Conímbriga, Conímbria, Colímbria, Coimbra, como é hoje. Aeminium, rebautizada como Coimbra, tenía la ventaja de estar muy bien comunicada en la antigua vía entre Braga y Lisboa. Lo mismo distinguía a Salamanca. Salmántica, el viejo oppidum fortificado betón, fue romanizado en el siglo I a.C. como enclave fundamental en el trazado entre Mérida y Astorga. Y para continuar esa ruta se construye un puente sobre el vado del Tormes. Esas ciudades que han prosperado en lo jurídico, han prosperado en lo político, se tienen que dotar de un marco urbano acorde a su nueva importancia y probablemente en ese contexto se realizaría todo un programa edilicio de construcciones dentro del cual estaría incluido el puente romano sobre el río Tormes, que es uno de los símbolos de la ciudad. Por esta calzada, jalonada por decenas de miliarios que todavía hoy se conservan, pasaron ejércitos, mercancías, ideas, un tráfico que fue agrandando la población hasta convertirla primero en mansio y luego en municipio romano a todos los efectos. Con la conquista romana, los romanos van a pavimentar lo que era un camino que tenía un uso secular. Es ahí cuando surge la calzada de la Plata, la vía romana de la Plata,
y el control de Salamanca, de uno de los pasos fundamentales, o la situación de Salamanca en uno de los pasos fundamentales de esa vía, es lo que potencia y le da importancia a la ciudad. Será en el mismo lugar en el que en el siglo XI, tras una larga crisis altomedieval, Raimundo de Borgoña inicia la repoblación de Salamanca para el Reino de León, allí donde enseguida comenzó a levantarse su catedral. Este lugar trascendental, la Catedral Vieja, que fue templo religioso y del saber, da cobijo a detalles muy reveladores. Por ejemplo, aquí yace Randulfo, el primer maestrescuela del que ha quedado constancia y que fue enterrado en el año 1194, antes, por tanto, de la fundación de la universidad. Su tumba demuestra que había una escuela catedralicia ya muy asentada y, de hecho, Randulfo tenía potestad para entregar títulos. Hay más pistas que indican la estrecha relación con la historia universitaria. Por ejemplo, en este otro sepulcro podemos ver a dos personas que trabajan en el scriptorium. Testimonio en piedra de que durante la Edad Media monasterios y catedrales conservaron el saber. En este bajorrelieve, los asistentes a una procesión funeraria del siglo XIII van ataviados ya como profesores. Y aún hay más. En el interior del museo se encuentra la primitiva imagen de Santa María de la Sede, que tiene en un brazo a Jesús, mientras con la mano contraria sostiene un libro abierto. Es la simbología de una sede universitaria. Fructificó ese destino con la fundación de la universidad propiamente dicha en 1218 y fue precisamente el crecimiento de la institución el que disparó la demografía de la ciudad, exigiendo una catedral mayor porque la románica parecía pequeña, escura e baja. La catedral nueva se inicia en 1512 y de hecho será la segunda de mayor tamaño de España. Anexa a la vieja, a la que por poco no se lleva por delante. Hoy sobreviven las dos, como en Coimbra. En el paisaje urbano sobresale la cúpula de la Sé Bella, uno de los ejemplos del románico más célebres de Portugal. Empezó a construirse tan solo 20 años más tarde que la de Salamanca, en el primer tercio del siglo XII. Su claustro también tuvo funciones docentes y hasta hoy sigue formando parte de algunos de los más populares ceremoniales universitarios. Y eso que también esta catedral tuvo su declive. Cuando llegaron las grandes facultades, la parte alta de la ciudad se llenó de enormes edificios consagrados al conocimiento y ahí, a la espalda de la Facultad de Medicina, en un antiguo colegio jesuita, se estableció la Catedral Nueva de Coimbra. Coimbra y Salamanca son ciudades bellas, históricas, turísticas, pero sobre todos los calificativos que las puedan acompañar destaca uno: Coimbra y Salamanca son ciudades universitarias y ese adjetivo pasa a ser una definición, lo condiciona todo. La vida ya solo se comprende a partir de esa realidad. Es una frase ya muy repetida, que en Salamanca a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan, indicando la importancia que tienen las actividades culturales en el devenir ordinario de la ciudad, siendo por lo tanto una ciudad en donde la universidad aparece por cualquier lugar que nosotros la busquemos, en lo económico, en lo demográfico, en lo urbanístico, en la ordenación espacial. Lo que Salamanca es para España, lo es Coimbra para Portugal, su ciudad universitaria por antonomasia. Coimbra es la primera universidad de Portugal, Salamanca es la primera universidad de España. Además, claro, toda esa
Es un poco, al ser un paisaje distinto, a la vez es un paisaje idéntico. Está la catedral, está la universidad, el río. Pues es como aquí, que cuando empieza a salir el sol todo el mundo se va al río a tomar el sol por la tarde y eso sí que es un poco igual. Luego Coimbra pues está en una colina y justo en la cima está el polo 1 de la universidad, como 5 o 6 facultades y bueno, la torre de la universidad, que es lo más alto y lo que más llama la atención, sobre todo de la imagen esa de Coimbra desde el río. Houve alturas em que Coimbra não teve a universidade e a cidade não parou por causa disso. No entanto, eu acho que Coimbra já está tão implementada no imaginário coletivo como cidade universitária que possivelmente essa realidade não é compatível com as nossas memórias coletivas. Es cierto que una vez fundada en 1290, a la Universidad de Coimbra le iba a tocar desaparecer 2 veces y ceder su protagonismo a Lisboa. Coimbra llegó a quedarse sin universidad más de un siglo y fue precisamente en esa ausencia en la que Salamanca se consolidó como universidad de referencia. Fue en la práctica la universidad alternativa para Coimbra. Porque Salamanca suma a la longevidad la continuidad. Desde 1218, en 800 años, su actividad nunca se ha interrumpido. Eso sí, se rozó la tragedia en el crítico siglo XIX. La Universidad de Salamanca estuvo a punto de desaparecer. De las 5 facultades que tenía, 3 las cerraron, Teología, Medicina y Ciencias, y quedaron abiertas solo 2. Y hay que recordar algo muy importante que lo olvidamos. Se salvó la universidad gracias a que el Ayuntamiento y la Diputación incorporaron a sus presupuestos el sostenimiento de la universidad. Es decir, durante 40 años, 1867 a 1904, 2 facultades, Medicina y Ciencias, estuvieron sostenidas por el Ayuntamiento. Y las otras 2 estuvieron a punto de cerrar también y desaparecer la universidad. En las respectivas ciudades fueron las épocas de esplendor universitario las que cincelaron el urbanismo. En el siglo de oro, Salamanca alumbró sus más destacados edificios, todos universitarios o parauniversitarios. Alguno piensa, hombre, es decir que es universitaria la Clerecía o Santo Domingo, cuando lo hemos dicho, sí, son 2 de los colegios que quedan, de los 10 o 12 que había, los hicieron las órdenes religiosas para mandar aquí a estudiar, para que pudieran residir en un edificio digno sus estudiantes, como hicieron después en los años 50 y 60 las órdenes religiosas con unos edificios parecidos. Los habitantes de la universidad son forasteros que se quedan a vivir. En estas ciudades hay un peculiar flujo inmobiliario. El más antiguo de los colegios que empiezan a proliferar en Salamanca es este que ha llegado a nuestros días convertido en ruinas y dando su peculiar nombre a este céntrico callejón. Se llama Pan y Carbón. También Coimbra creció marcada por los conventos y colegios religiosos, por las necesidades de las universidades trasladadas a la ordenación urbana. La Guada Sofía se abre para albergar las residencias universitarias. Es parte de la transformación. Los alojamientos de estudiantes y profesores que en Coimbra se llamaron repúblicas y que hoy son parada obligatoria en las visitas guiadas. O momento de implementação definitiva da universidade na cidade, porque até 1537 a Universidade Portuguesa oscilava entre Lisboa e Coimbra, no reinado de Dom João III, precisamente com a abertura da Rua da Sofia e com a cedência do Paço Real para a Universidade, cedência do rei Dom João III. João III preside el patio de la Universidad de Coimbra que cada año visitan 200.000 personas. Al fondo, el Palacio Real, que cedió. Está como en un patio, se llama o Paso das Escolas y allí sí que es donde normalmente la gente se reúne, porque es una plaza muy grande, tiene como al final un mirador hacia la parte sur de la ciudad y la verdad es que es precioso. Está como dentro de la Facultad de Derecho, un poco así, y es precioso estar allí. En lo alto está la torre con su reloj y su leyenda.
Al instalarse aquí en el siglo XVI, la universidad insistió en que no era posible un orden adecuado sin un reloj, de modo que su campana, llamada la cabra, marcó las horas de las clases y del estudio, y ningún novato puede estar en la calle después de oírla. También hay leyenda en Salamanca. Mal que les pese a los reyes católicos que presiden la fachada plateresca del edificio de escuelas mayores, nadie los señala a ellos. Señalan a la rana. Ya es imposible distinguir la leyenda verdadera. Hoy la rana es, sin matices, símbolo de buena suerte. Se venden por miles como recuerdos de bolsillo a los turistas que, si algo consumen, es cultura universitaria. En un día ordinario, un miércoles de una semana cualquiera del curso, el paisaje de la ciudad, el paisaje social, la gente que hay en ella es fundamentalmente universitaria, con un movimiento, con unas reacciones, con unas relaciones sociales características de ese colectivo que somos los universitarios. Es un hábitat particular y protegido. Desde 1988, Salamanca es ciudad patrimonio en todo su casco antiguo. La declaración subraya expresamente el valor de su pasado universitario. También Coimbra cuenta con la distinción, es Patrimonio de la Humanidad como ciudad del saber. Medias negras hasta la rodilla, donde se ajustan los bombachos o gongorinos, los pantalones que los tunos se ciñen en este ritual ineludible. Sobre la parte superior, el jubón con faroles en las mangas, de terciopelo si es el de invierno. Estudiantes que aún hoy se visten como en el siglo de oro. Ya está. Conoces gente que, bueno, que estableces con ellos una relación que va más allá de la amistad, es una hermandad realmente, son tus hermanos en las buenas y en las malas, y eso también tiene un gran valor. Esta noche salen de ronda los jóvenes con los veteranos porque es una ocasión especial. Se celebra el Encuentro Nacional de Tunas de Medicina. Desfilan los de Pamplona. ¡Ay, qué caloras en Salamanca, qué alegría! ¡A un país! ¡Vámonos! 1 de enero, 2 de febrero, 7 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. 500 músicos de 11 facultades españolas se reúnen en Salamanca por el 8º centenario. La ciudad se llena de canciones tradicionales que los transeúntes tararean, bailan o graban. Realmente es algo que a mí me sigue sorprendiendo. Yo cuando entré en este mundo, digamos, no era consciente de hasta qué punto la tuna y hasta que la tuna estaba arraigada en la memoria del pueblo, de la gente, sobre todo las personas que más se ilusionan son las personas mayores, que a mí me emociona cuando estoy tocando y ves a una mujer que está cantando con la lágrima cayéndole y ahí te das cuenta de el trasfondo que tiene realmente de que es algo que viene de muy lejos, que nosotros lo estamos ahora intentando mantener y perpetuar, pero que antes de nosotros ha habido mucha gente haciéndolo y haciéndolo bien, porque está claro que hay un cariño que ha quedado ahí plasmado y que se mantiene. Cada capa cuenta una historia, cada cinta es un recuerdo y cada escudo un viaje. El primero de la tuna de Salamanca fue a finales del siglo XIX, año 1889, a Coimbra. Y como no, las dos ciudades comparten ese eco particular que se cuela por las calles, que suena a cascabeles, guitarras y panderetas, que suena a universidad. La tuna de Coimbra cumple ahora 130 años. Fue la primera de Portugal en 1888. Sus canciones hablan de la vida del estudiante, de sus experiencias, de su amor a la ciudad y a las mujeres.
Es una altura en que no había chicas en la universidad, entonces los estudiantes tenían que crear una música de serenata, un poco como las tunas en España, para cantar por la noche en la calle de Coimbra. Eso ha sido el origen de fado. El fado, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, desarrolla en Coimbra una variante específica, un modo de ser condicionado por la universidad, por la vida en la ciudad universitaria. Hay muchas influencias de la música de Coimbra, de la música portuguesa, de la música brasileña también, de los estudiantes que venían a estudiar aquí. Y todo eso ha creado ese género lírico y romántico de fado, que es el fado de Coimbra, que es distinto del fado de Lisboa. En este centro dedicado a la investigación, la conservación y la promoción del fado de Coimbra suena algo más que música. Suenan los talleres, las herramientas, el oficio del luthier. No ha cambiado tanto, cada instrumento sigue siendo una mimada pieza de artesanía. De aquí salen los propios del fado, instrumentos de cuerda como la guitarra portuguesa, de caja redondeada con forma de pera y ligeramente convexa. Es un instrumento muy especial porque ha sido diseñado para el fado propiamente y para hacer un instrumento de solo también. Tiene 12 cuerdas. Tiene una afinación muy distinta también y una técnica muy distinta. Y es un instrumento que ha sido utilizado y ha sido concepcionado para tocar en la calle, que tiene un son muy fuerte y bien adaptado a las voces masculinas de los hombres, porque fado de Coimbra tradicionalmente es solo cantado por los hombres, estudiantes o antiguos estudiantes de la universidad. Y después tenemos la guitarra clásica o guitarra española también afinado un tono abajo, para encontrar con la guitarra portuguesa. Esos son los dos instrumentos más puros, más tradicionales de fado, y bien, sin los dos no tenemos fado. Una de las marcas de nuestra universidad es el traje universitario. Bien, en España, en Salamanca también lo tienes, lo traje que las tunas usan. Aquí es utilizado por todos los estudiantes. Cuando el tiempo de estudiante termina, se quedan las capas negras, y bien, también las utilizamos cuando cantamos y cuando tocamos, que es la forma más tradicional de lo hacer siempre de negro, que es el color de la universidad, y siempre con las capas negras también. No es de extrañar que muchos de los rincones más emblemáticos de las ciudades estén ligados a la historia de sus universidades, como esta plaza salmantina dedicada a la gigantesca figura de Francisco de Vitoria. Si hubiera que elegir de entre todas una aportación del estudio a la historia de la humanidad, sería sin duda la Escuela de Salamanca. A comienzos del siglo XVI, Vitoria introduce reparos muy adelantados a su tiempo sobre el derecho de conquista en América o el concepto de guerra justa. Porque puede ocurrir que estas guerras, matanzas y despojos
más bien impidan que fomenten la conversión de los bárbaros. Y por lo tanto, lo primero que en todo esto debe procurarse es que no se pongan obstáculos a la difusión del Evangelio, pues si se hallaren hoy, hay que abandonar ese modo de evangelizar y buscar otro. Yo no dudo que no haya habido necesidad de acudir a la fuerza y a las armas para permanecer allí los españoles, pero temo que la cosa haya ido más allá de lo que el derecho permitía. Francisco de Vitoria lo que hace es desafiar el etnocentrismo y el eurocentrismo. Y eso creo que es una de las grandes aportaciones de Francisco de Vitoria, ¿no? Yo creo que sus aportaciones marcan un antes y un después en todo el conocimiento del continente americano y también de cómo se trata la otredad a los otros en el resto en Europa y en el resto del mundo. Como en esta audaz escalera, los teólogos y juristas dominicos de Salamanca irán construyendo uno sobre otro los conceptos fundamentales del paso a la modernidad. Domingo de Soto, Martín de Azpilicueta, Tomás de Mercado hablarán de precio justo o de libre comercio. Los teólogos y profesores de la Universidad de Salamanca defienden una idea del precio subjetivo que es clave para el buen funcionamiento del mercado internacional, sin el cual no se hubiera podido desarrollar ese comercio, o tendría que haberse planteado en términos opuestos a las leyes predominantes, las leyes de la usura, que exigían una fijación del precio basada exclusivamente en los costes y no en las situaciones diferentes de oferta y demanda que pudieran darse, o de circulación de moneda que pudieran darse entre distintos países. Ideas que irán creciendo hasta la expansión definitiva propiciada por jesuitas que comienzan un intenso trasiego entre Salamanca y Coimbra, como Manuel da Nóbrega o Francisco Suárez. Hay un intercambio muy interesante. De hecho, una buena parte de los titulados universitarios portugueses en aquel momento se forman en Salamanca y se trasladan después lo que hoy llamamos la movilidad internacional de Salamanca a Coimbra, de Coimbra a Salamanca. Entre 1550 y 1580 hubo más de 5.000 portugueses estudiantes en Salamanca, más de 5.000, que es una barbaridad. Quiere decir que en ninguna época conocemos que hubiera tantos. En Salamanca y Coimbra ha comenzado a apuntar el germen de la democracia, voces que hablan de respeto a la ley natural o de los pueblos como los verdaderos sujetos de poder, ideas que van a nutrir intelectualmente las muchas universidades que comienzan a surgir al otro lado del Atlántico. Lo que sí se hace en América es hacer seminarios para nobles de origen indígena y posteriormente en Nueva España se va a crear la primera universidad, en Santo Domingo, luego va a ser un rosario de creaciones de universidades a imagen y semejanza de la más antigua que es la nuestra, que es el estudio salmantino. A través de Salamanca se fundaron las universidades de Lima, de México, de Santo Domingo y otras que vinieron inmediatamente después, hicieron de la universidad una realidad distinta. La universidad era una realidad europea, todavía incipiente en aquel momento, ya en el 16 consolidada, y se convierte en un fenómeno mundial que llega hasta nuestros días como el gran ámbito de creación de conocimiento y de transferencia de ese conocimiento al servicio de la sociedad. Se crea así un mare nostrum de la cultura universal. Son las palabras del jurado que concedía a ambas universidades el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional en 1986. Reconocía su extraordinaria aportación a la formación del espíritu de todos los países que integran la comunidad iberoamericana. Esse prémio conjunto da Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca, do ponto de vista da sua expansão internacional, mostra bem o reconhecimento desse caráter tão único que ambas as universidades tiveram na expansão das respectivas culturas no mundo. El prestigio de la Universidad de Salamanca, como el de Coimbra, trasciende mucho más allá que el de una simple casa de estudios. Es una institución que a lo largo de la historia, ambas, Coimbra y Salamanca, han demostrado que son capaces de lograr acercamiento entre los pueblos, las naciones y sus necesidades y sus aspiraciones de progreso.
Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causa pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário, assim é o mesmo amor. Sin libros habría sido imposible preservar y difundir la sabiduría. Este libro de las horas es un manuscrito de 900 años y ha llegado hasta hoy custodiado en esta biblioteca, la primera de España, fundada en 1254 por Alfonso X. Al otro lado de la frontera, la biblioteca de la Universidad de Coimbra se sumaba poco después como la primera del Reino de Portugal. Yo creo que la conexión entre Portugal y la Universidad de Salamanca, y en concreto Coimbra y la Universidad de Salamanca, yo creo que siempre fue bastante fluida, porque desde luego tenemos obras en portugués y tenemos obras de muchos estudiantes y profesores portugueses. Una muestra es este incunable impreso en Portugal que acompañó a Cristóbal Colón en su viaje a las Indias. Es el primer incunable que tenemos de Abranzacut, personaje importantísimo para la Universidad de Salamanca, cuya primera edición del Almanaque Perpetuo se hizo en Portugal y que por supuesto tenemos nosotros, ¿no? A buen recaudo se conservan otros tesoros previos a las tablas astronómicas de Zacut y a la imprenta en esta pequeña sala, el Santa Santorum, el lugar más escondido de Salamanca, donde se guardaba el dinero de la universidad en la famosa Arca de 5 llaves. Tenemos una colección de 3.000 manuscritos, los más importantes del siglo XI, es decir, absolutamente medievales, que es una colección muy importante. Puede ser que en números haya otras colecciones más amplias, pero no en antigüedad y en belleza de esos libros antiguos y de esa exclusividad de esos libros. A la altura de esa belleza se situó la decoración de la que también fue biblioteca universitaria, esta sala coronada por una asombrosa bóveda dedicada a la astrología. Bajo estos frescos de Fernando Gallego estudió el portugués Pedro Nunes. Licenciado en Salamanca, volvió a Coimbra como cosmógrafo real para impulsar la navegación portuguesa. El espacio más noble, más rico, más cuidado y más simbólico de la Universidad de Coimbra es este, el Palacio de los Libros, la Biblioteca Joanina. Esta biblioteca lembra, até pelo seu nome, a figura do rei Dom João V, rei magnânimo em Portugal, grande patrono das artes, das bibliotecas, que construiu observatórios, que pagou edições. El retrato del rey preside la última estancia que culmina un camino lleno de anaqueles bañados en oro. Aquí se integran al unísono arquitectura, decoración, pinturas y mobiliario. Es un conjunto barroco pagado por las rentas de la universidad. Bajo el amparo real, una puerta al saber. Na primeira sala ele é a biblioteca, está identificado como sendo a imagem da biblioteca. Na segunda sala é a universidade, na terceira sala é a enciclopédia. Desde logo este nome enciclopédia é uma palavra que no princípio do século XVIII, quando ainda não tinha sido publicada a Enciclopédia de Roy d'Alembert, era uma palavra eruditíssima. Era uma palavra que só os universitários e os académicos poderiam conhecer, uma palavra estranha vinda do grego.
Más allá de estas paredes había un trasiego de esa erudición, un intercambio de ideas, conceptos y conocimientos, libros que iban y venían. A Universidade de Coimbra tinha caminheiro que ia periodicamente a Salamanca buscar livros. Não sabemos se livros para a biblioteca da universidade, se livros por encomenda dos profesores. Así llegaron aquí libros clave para el área del derecho, como los de Francisco Suárez, que primero en Salamanca y luego en Coimbra fue maestro de la metafísica, el primero que distinguió entre lo contingente y lo necesario y enterró el derecho medieval. Coimbra bebía de la escuela de Salamanca. Através de Francisco Soares, por exemplo, e outros da mesma época, era extremamente dependente, nomeadamente das teorias de Vitória, que tinham sido desenvolvidas em Salamanca. Todo esse mundo de interpretação de textos veio para Coimbra e, portanto, havia uma relação, de facto, muito próxima com Salamanca e com os livros que vinham de Salamanca. Estas relaciones se perpetúan en el tiempo y tienen su máximo exponente en un profesor en particular. Fue justamente al salir de la biblioteca salmantina donde protagonizó Unamuno uno de esos momentos icónicos que dejaron para siempre unido su nombre con el de la Universidad de Salamanca. Hay miles de huellas de Unamuno en la ciudad. En esta casa-museo se conservan los espacios, los objetos cotidianos y el sinfín de documentos creados por una de las mentes más brillantes de la historia universitaria. Si es una figura de primer orden para España, para la Universidad de Salamanca es imprescindible. Llegó en 1891 para ocuparse de la cátedra de griego y como rector en 1900 inicia una profunda renovación. Fue con la llegada de don Miguel de Unamuno a finales del siglo XIX como profesor a la Universidad de Salamanca que se inicia otro periodo en el que estamos ahora viviendo y que constituye lo que podríamos denominar el segundo siglo de oro de la universidad. En su incesante ir y venir por Europa, castigadas su lucidez e independencia con múltiples represalias y hasta el destierro, Unamuno dejará una intensa producción literaria. En ella volcará también su pasión por Portugal, por un iberismo romántico y literario al que Coimbra no es ajena. Coimbra cabe decir que concentra la historia toda legendaria y poética de Portugal. Coimbra ha sido la iniciadora de sus movimientos espirituales. Hasta la reciente implantación de la República no hubo otra universidad portuguesa. Lisboa y Oporto, puertos ambos, ciudades mercantiles, vivían otra vida. Y Braga, la ciudad archiepiscopal, dormitaba. En Coimbra quemaron sus mocedades y tal vez se iniciaron en el amor los más celebrados ingenios lusitanos. Allí despertaron Camões, Ferreira, Sá de Miranda, Almeida Garrett, Feliciano Castillo. Unamuno plasma su encanto por un país que siente próximo y recorre a menudo, trazando una ruta imaginaria que hoy puede seguirse entre Salamanca y Coimbra. E não é por acaso que nós lançamos livro que, baseando-se no património intangível de dois grandes pensadores, Miguel de Unamuno e Eduardo Lourenço, precisamente que tiveram Salamanca e Coimbra e também a Guarda, no caso de Eduardo Lourenço, como cidades que viveram e que cidades com quem tem uma grande cumplicidade, procurar arranjar outros elementos para além daquilo que ao longo dos séculos uniu as duas cidades e as suas universidades, outros elementos importantes. Abrumado por una guerra civil, por una salvaje pesadilla, Unamuno asume que su destino sería morir pronto y finalmente en Salamanca. Ese último verano rechaza la oferta de su amigo, el profesor Eugenio de Castro, para exiliarse en Coimbra. Murió el último día de 1936, dejando tras de sí aquel eco de dignidad. ¡Fuera la inteligencia! Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir
necesitáis algo que os falta: razón y derecho. Era solo el inicio de una época oscura para España que Portugal ya vivía desde 1926 y sobre todo 1933 con la estabilización del Estado Novo, una dictadura con un profesor de la Universidad de Coimbra a la cabeza, Antonio de Oliveira Salazar, que permanecería en el poder hasta 1969. En Salamanca son largos años de crisis profunda. La universidad, debilitada, aprovechará estratégicamente el afán de grandeza del dictador Franco para conseguir volver a la esfera internacional, celebrando su 7º centenario en 1954. Las conmemoraciones incluyen la investidura honoris causa al general, un reconocimiento en plena dictadura con sorprendente contestación interna. Incluso en momentos muy difíciles como es eso, siempre ha habido históricamente una parte del claustro universitario que no se ha doblegado a las corrientes mayoritarias, por muy poderosas o incluso amenazantes que fueran, ¿no? Algo también singular al respecto es cómo el propio promotor del doctorado honoris causa a Franco, que fue el rector Tobar, en el discurso que pronunció durante el acto de investidura, le dijo a Franco que no era la Universidad de Salamanca, que tuviera muy claro Franco que no era la Universidad de Salamanca quien se veía distinguida por el hecho de que él aceptara el doctorado, sino que era al revés. Quedan 20 años de dictadura por delante, pero ha comenzado a fraguarse un espíritu contestatario. En 1965, un prestigioso profesor de Derecho, Enrique Tierno Galván, es expulsado de la Universidad de Salamanca por apoyar las manifestaciones estudiantiles contra el régimen. En este sentido, Salamanca es una de las universidades en las que se registran algunos de los fenómenos más resonantes de persecución de algunos catedráticos, de algunos intelectuales españoles que se manifiestan contra el régimen de Franco, y el caso más claro es sin duda el de Enrique Tierno Galván, profesor de nuestra Facultad de Derecho. También en Coimbra los estudiantes intensifican sus protestas a finales de los 60. Não há nenhuma transformação social que não seja precedida pela transformação das ideias. Se não houver uma construção de um conjunto de ideias antes, a revolução não acontece, porque ela acontece por força daquilo que as pessoas pensam, daquilo que as pessoas desejam. En poco espacio de tiempo, las dictaduras caen. El 25 de abril de 1974 se produce la Revolución de los Claveles, alimentada por las ideas universitarias de Coimbra y Lisboa. Naturalmente, hubo muchos profesores en Coimbra que adhirieron desde el primer momento a la Revolución de los Claveles, pero hubo otros que no, de tal manera que la ciudad portuguesa los retiró de la universidad. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. En 1975 muere Franco y el rey Juan Carlos asume la jefatura del Estado en España. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Empieza la transición. La Universidad de Salamanca cuenta con un gran grupo de intelectuales dispuestos a aportar sus ideas para alcanzar la democracia. Aunque estaba alejada de los poderes directos de Madrid, sin embargo, el fraguar unas reivindicaciones desde la universidad, de hecho, varios profesores fueron suspendidos en sus actividades por manifestar sus ideas a favor de una democratización del régimen, pues tuvo un papel. Y precisamente en esos años, 75, 76, 77, pues también los profesores de la Universidad de Salamanca tuvieron un papel muy activo. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca se había formado Adolfo Suárez,
Personifica los esfuerzos para una transición democrática. El rey lo nombra presidente del gobierno en 1976 y es capaz de aunar corrientes políticas muy diversas para desmontar el franquismo. Al año siguiente, ese antiguo alumno salmantino sería el primer presidente democrático tras la dictadura. La vinculación de la universidad con lo que serán las primeras Cortes democráticas, es decir, las Cortes elegidas en 1977 y en consecuencia con todo el proceso de transición, con el inicio del proceso de transición, es una conexión particularmente intensa. En esas Cortes democráticas de 1977, el presidente de las Cortes es un antiguo estudiante de la Universidad de Salamanca, Antonio Hernández Gil. El presidente del Gobierno es un antiguo estudiante de la Universidad de Salamanca, Adolfo Suárez. Y el ministro de Asuntos Exteriores es un antiguo estudiante también de la Universidad de Salamanca, Marcelino Oreja. Pero no fue un camino sin problemas. También hubo tributo en sangre y la universidad fue testigo. En 1977, Salamanca lloró con rabia a Serafín Holgado, estudiante de Derecho asesinado en el despacho laboralista de Atocha, en el que había comenzado sus prácticas. La universidad acogió su capilla ardiente. Es el ataque de quienes no querían los avances como que Salamanca tuviera en su facultad de Derecho a la primera mujer decana de una universidad española, Gloria Begué, magistrada y luego vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Entre 1986 y 1992 presidió ese tribunal otro antiguo catedrático de Salamanca, Francisco Tomás y Valiente. Regresó a esta universidad en 1995 para ser investido honoris causa. Un año después, ETA lo asesinaba. Hay, por otro lado, una convicción generalizada de la gran labor que Tomás y Valiente realizó en cuanto presidente del Tribunal Constitucional, y unos años después de abandonar la presidencia del Tribunal Constitucional fue vilmente asesinado, además en un espacio universitario, lo cual conmovió profundamente no solo al conjunto de la Universidad Española, sino a todo el sistema universitario español, ¿no? Digamos que en este sentido es un héroe de la democracia, un mártir de nuestra democracia. Consolidadas al fin las democracias de España y Portugal, era el momento de empezar a trabar lazos, de contribuir desde Coimbra y Salamanca a una sociedad mejor. Para empezar, esos lazos se asientan en un camino físico y real que ambos extremos enlazan. La Universidad de Salamanca no solo está vinculada con Portugal a través de la historia y en nuestra hermana Universidad de Coimbra, sino que nos une la geografía. Tenemos un territorio transfronterizo común que necesita un impulso de desarrollo extraordinario. La ruta de unión confluye aquí en la ciudad de Guarda. Los octavos centenarios se revelan fructíferos. El de Guarda se celebró en 1999 y alumbró el proyecto que a medio camino entre Salamanca y Coimbra supone la cristalización de un compañerismo histórico. En el año 2001 nació el Centro de Estudios Ibéricos, con un propósito de unión. Vincular más estrechamente las actividades de una y otra universidad, pero con una mirada iberista. ¿Qué queremos decir con esto? Que los departamentos tuviesen una perspectiva no exclusivamente nacional, unos y otros departamentos, ni siquiera regional, sino transfronteriza. Esta es una de las iniciativas conjuntas fija en el calendario. Investigadores de Salamanca y Coimbra se ven las caras en un curso de verano. La expresión más tangible de siglos de conexión. Este Centro de Estudos Ibéricos, que hoje começa aqui o curso de verão, é exemplo perfeito dessa ligação, porque estabelece pontos em muitas áreas da geografia, a história, a literatura, também bocadinho a engenharia e, portanto, passando pela saúde, e, portanto, tem essa latitude que as próprias relações sempre tiveram entre Coimbra e Salamanca. A cooperação, para além, digamos, da geografia que os une, também passa pelo debate de temas que são comuns e que são, digamos, representativos das realidades de um lado e do outro da fronteira, comuns ao território de Coimbra e do interior da região centro e também importantes para Salamanca. La despoblación, el patrimonio, el turismo son ejemplos de preocupaciones compartidas hoy.
Temas que en Coimbra, Guarda y Salamanca se han transformado en reflexiones, informes y propuestas. El Centro de Estudios Ibéricos al final es un resultado de esas inquietudes comunes hacia España y Portugal y hacia un iberismo constructivo, que lo necesitamos justamente en estos momentos cuando por los bordes de nuestra propia península y de nuestras propias comunidades autónomas comienza a haber unos movimientos separatistas que si mirasen hacia este lado pues no tendrían sentido ninguno. La mirada amplia y ambiciosa, la mirada global de las universidades de Salamanca y Coimbra queda acreditada por un hito más, uno en particular. Ambas son fundadoras del Grupo Coimbra, el grupo de universidades que lanzó en 1987 el programa Erasmus. Es recomendable 100%, de hecho hasta debería de ser obligatorio, porque a nivel personal es como una maduración en un año que cuando vuelves no eres la misma persona. Las personas que conocemos de todo el mundo, las experiencias, lo que nos cuentan, cómo es la vida en su país, aprenderlo aquí también en España, porque una cosa es leerlo en los libros o que nos cuente incluso un profesor nativo, ¿no? Y otra cosa es vivirlo, ¿no? A matriz original, que é usar a longa experiência das universidades históricas para construir uma Europa de paz e de conhecimento, esse mantém-se o objetivo central do grupo. Lo que debe hacerse, naturalmente, y Salamanca en colaboración con Coimbra lo están haciendo, es relanzar nuevas líneas de trabajo y esa finalidad útil, muy útil, lo ha sido y lo va a seguir siendo en el futuro, de coordinación de cara a los proyectos que abarcan todo el continente europeo. La inspiración y el mandato vienen de lejos. Las inmensas construcciones que son hoy las universidades, con sus decenas de miles de estudiantes y profesores, espacios, laboratorios, experiencias, publicaciones, son solo un tramo más del largo camino del conocimiento que nacía oficialmente 800 años atrás. Es una gran celebración universitaria más allá de las fronteras. Hay un iberismo académico que se traduce en un vaiviene de profesores y estudiantes que llega hasta el día de hoy y que este 2018 nos permite poner en valor, porque son muchos siglos de colaboración. Sin Coimbra, sin su alumno Seca Fons, no habría habido Grándola Vilamorena, ni quizá sonetos de Camões, ni el realismo de Esa de Queirós, ni la mirada lúcida de Miguel Torga o Eduardo Lourenço. Sin Salamanca faltaría la primera piedra del derecho internacional, que fue Francisco de Vitoria, los cálculos que trajeron el nuevo calendario, los versos de Fray Luis, de Calderón, de Juan de la Cruz, la voz valiente de Unamuno. Sin ambas faltarían muchas piedras de ese gran puente que es Europa. Salamanca y Coimbra son hoy universidades referentes en campos como la robótica, la aerodinámica, la enseñanza del español o la lucha contra el cáncer. Y comparten el desafío común de hacer mejor la vida a los dos lados de una frontera que hace tiempo ya no existe. Pues estamos de vuelta en el Teatro Juan de la Encina de la Universidad de Salamanca para comenzar ya el coloquio con los tres rectores que les anunciaba y a los que ya les voy a presentar. Ricardo Rivero es el rector de la Universidad de Salamanca. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches y muchas gracias por este excelente trabajo, me ha quedado precioso. Muchas gracias. También nos acompaña, verán que ha cambiado el rector de la Universidad de Coimbra, porque en la gestación de este trabajo pues, ha habido un cambio en el cargo. Amílcar Falcao es el rector de la Universidad de Coimbra, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Enrique Graue, que es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les decía, la que fue hermana pequeña y ahora es hermana mayor, es la mayor universidad del mundo. Gracias. Y felicidades a ambos rectores por este hermosísimo documental. Y por último, mi compañero Paco Gómez, con el que hemos trabajado, hemos estado estos últimos meses implicados en este documental. Lo conocerán ustedes también por la 8 de Salamanca. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Bueno, pues en primer lugar quería pedirles una impresión por el documental. Se cuentan muchas cosas, hay mucha información. No sé cuál es el eco que ha dejado esta... Hemos elegido este hilo argumental, se podían elegir muchos, este juego de espejos. Bueno, pues yo tengo que decir que demuestra la capacidad extraordinaria del medio, ¿no? Creo que Televisión de Castilla y León ha conseguido resumir en menos de una hora de imágenes y texto entrelazadas las historias de dos instituciones universitarias hermanas, de dos ciudades y de dos pueblos y culturas que no pueden entenderse una sin la otra. Así que, bueno, quien quiera saber cuáles son los lazos entre Coimbra y Salamanca, Salamanca y Coimbra tiene un producto audiovisual de excelente calidad, ¿no? Muchas gracias, yo estoy muy impresionado por el resultado y la selección de los poemas, de las figuras, de los mensajes, sin pasar por alto también los momentos difíciles de la historia, es muy acertada. Gracias, señor Falcao. Supongo que nosotros hemos ido descubriendo muchas cosas por el camino, desde luego. Partíamos de unos hilos, pero al ir desenredando la madeja nos hemos encontrado muchas sorpresas. Sí, pues yo creo que está fenomenal. La verdad es que la parte de Coimbra la conocía casi todo, ¿no? La parte de Salamanca no, pero lo que es impresionante es que la verdad es que el documental lo que demuestra es que a lo largo de los séculos el hecho de que somos ciudades y universidades hermanas es muy relevante porque incluso todo lo que pasó en el siglo XX de la dictadura para la democracia, pues es muy semejante a lo que ha pasado entre Coimbra y Salamanca, incluso en la universidad también. Y eso creo que es impresionante y que es algo que yo eso no conocía con tanto detalle y me quedé impresionado. Es importante el papel social, ¿no?, que en ese sentido juegan y seguirán jugando las universidades. Señor Graue, ¿cómo se ve desde el otro lado? Pues a mí me permitió reconocer 300 años de historia previa a la nuestra. La Universidad Nacional Autónoma de México realmente surge en 1551. Entonces, 300 años más. Hace unos momentos comentaba con los rectores que estamos sentados aquí más de 2000 años finalmente de historia educativa. Así que realmente fue una inmensa experiencia y en verdad yo creo que se consiguió un documental histórico que viene relacionando cómo esas dos universidades crecieron de la mano y nosotros fuimos finalmente 300 años después construyendo nuestra propia historia a raíz de Salamanca. Paco, me estoy quedando sin voz, estoy un poco afónica. Paco, tú que conoces muy bien la Universidad de Salamanca, decía el rector de Coimbra, claro, cada uno conocemos un poco lo que nos toca, pero bueno, también permite ver de otra manera, descubrir esos secretos que no conocíamos hasta ahora. Pues sí, la verdad es que a pesar de la cercanía geográfica, de la cercanía en tantos sentidos que hemos detallado, como han dicho los rectores durante el documental, la verdad es que las relaciones al principio no eran tan obvias, eso tú también lo sabes muy bien. Hemos tenido que desbrozar un poco el camino y si hablamos mirando un poquito hacia el futuro, ahí hay un trabajo porque, por ejemplo, pues, las personas que nos han ayudado a hacer el documental, las estudiantes Erasmus, que
que han podido entrar en el montaje y las que se han tenido que quedar fuera y les pedimos disculpas. Aquí, si me lo permiten, quiero hacer un inciso porque en el documental constan agradecimientos, pero nunca constan todos. Hay un agradecimiento muy especial que tenemos que subrayar y es al vicerrector para el 8º centenario de la universidad, a Enrique Cabero, sin cuyo impulso, ayuda y absoluta alma que ha puesto también para construir este proyecto. Habría sido imposible. A nuestros compañeros pues a Fernando Riera, que es el artista que ha embellecido todo esto, que es responsable del grafismo y de la postproducción, y a Felipe Mons, que ha sido el autor de gran parte de la inmensa mayoría de las imágenes, pero también hay que pedir disculpas, porque en un trabajo de estas dimensiones pues hay muchas cosas que se nos quedan fuera. Entonces, pues hay profesores con los que hemos hablado que finalmente fueron líneas de investigación desechadas, ¿no? Se puede decir en términos académicos. Y, por ejemplo, Simona, ¿no? Nos contaron estudiantes de Coimbra temas pues desde la queima das fintas, ¿no? Escenas que son muy emblemáticas y nos hablaron de una relación también de la universidad con la ciudad más estrecha quizá que en Salamanca. Esto no sé si... Bueno, tenemos una buena relación con la ciudad. La ciudad es una ciudad como Salamanca, es una ciudad universitaria donde la verdad es que los estudiantes son una parte muy importante de la ciudad, de todo lo que es la vida y la movida de la ciudad. Pero yo creo que en ese sentido sí, que tenemos una buena relación. Además, yo creo que no hay otra solución, porque nosotros somos una universidad pública y es un deber social de todas las universidades que son pagas por el gobierno de estar al servicio de la población. De esa relación. Es importante subrayar eso, que quizás deberíamos subrayarlo porque a lo mejor tampoco es tan obvio. Salamanca, Coimbra y la UNAM, que dirige el profesor Graues, son 3 universidades públicas y además las 3, y lo decíamos estos días, con una marcada vocación social. El caso de la Universidad de la UNAM puede ser especialmente llamativo por sus dimensiones que sorprenden tanto a este lado del Atlántico. El caso de la Universidad de Salamanca lo conocíamos más en Castilla y León, pero a mí me sorprendió también encontrar esa estrecha relación, ese tejido tan intenso social que tiene la Universidad de Coimbra en toda la zona, no solo en la ciudad de Coimbra, sino en toda la región. Hay una participación muy intensa y una implicación en el desarrollo social, en el desenvolvimiento que dicen ustedes, y yo creo que eso hay que destacarlo porque son 3 instituciones desde lo público que están esforzándose por retornar a la sociedad esa financiación. Sí, yo quería añadir, ciertamente, forma parte de nuestra vocación la contribución al desarrollo del entorno de nuestro territorio. El Centro de Estudios Ibéricos también va más allá de lo más próximo, pero estamos participando en la Universidad de Coimbra y la Universidad de Salamanca en el estadio más avanzado de los programas europeos de impulso de las redes universitarias, que es la convocatoria de Alianza de Universidades Europeas, y lo hacemos junto a otras universidades de Francia, de Finlandia, de Rumanía y de Italia, en un modelo de ciudades universitarias. La colaboración con la ciudad en Salamanca de la universidad es total, ¿no? Y el hecho de que hayamos elegido ese lema en el proyecto de Alianza de Universidades Europeas, que es parte del futuro de la colaboración a nivel de unión y también internacional, con América, por supuesto, y con la Universidad Nacional Autónoma de México de manera muy destacada, demuestra que desde nuestra vocación de universidades públicas, la participación en los proyectos de las instituciones locales, provinciales y regionales es muy decidida. Bueno, porque se hagan una idea a nuestros espectadores que tal vez no conozcan esas dimensiones de las que hablaba mi compañero Paco, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene 350.000 alumnos, si no me equivoco, 40.000 profesores, tiene 2 orquestas sinfónicas, tiene 2 equipos de fútbol, o sea, tiene las dimensiones de un país, prácticamente. Es ciudad universitaria. Es ciudad universitaria, desde luego. Y también, bueno, pues nos toca esa perspectiva que la veíamos cómo nacía, ¿no? Cómo nacían desde Salamanca y Coimbra, desde España y Portugal, las universidades del otro lado del Atlántico, y cómo ahora, bueno, pues es la madre, ¿no? Es la hermana mayor, desde luego. La hermana mayor tal vez no,
pero sí la más grande. La hermana mayor es la Universidad de Salamanca. A ver, es una universidad pública. Yo creo que es importante subrayarlo porque las universidades existimos para primero transmitir conocimiento, por supuesto, y para transformar a las sociedades. En la medida en la que lo podemos hacer, nos convertimos en un bien público. En consecuencia, la educación es una obligación finalmente del Estado, de las regiones, que sea apoyada desde el financiamiento público. Así la entendemos nosotros y en ese sentido procuramos responder a las necesidades de una sociedad. En nuestro caso, de un país, en el fondo. Por eso es la Universidad Nacional y por eso estas dimensiones que tiene. Hemos visto este documental con una perspectiva histórica. Creo que por hacer un debate constructivo, aprovechando la suerte de tenerlos a los tres aquí, deberíamos mirar ahora hacia los, no sé si los próximos 800 años, pero sí un poco hacia el futuro, ¿no? Estamos en una sociedad digital. Ustedes, por ejemplo, ven este reportaje en televisión, pero lo tienen en redes sociales, lo tienen en YouTube. Tenía por aquí el dato, 135 millones de visitas en YouTube, en Castilla y León Televisión. Estamos en un paradigma nuevo en el que también florece la educación online, en el que también se están transformando pues todas estas estructuras, ¿no? No sé cómo ven los próximos años, hacia dónde tienen que ir las relaciones, pero hacia dónde tiene que ir la propia estructura de la universidad para seguir teniendo ese peso en la transformación social. Pues, por supuesto, tenemos que participar en todos los desafíos de la innovación, la incorporación de las nuevas tecnologías. El rector Graue podrá compartir sus cifras de redes sociales, que son también espectaculares, pero manteniendo la esencia de la institución universitaria, que consiste en una experiencia compartida de maestros y escolares y de los escolares entre sí. No hay que, en mi opinión, no todo pasa por una virtualización. También, por supuesto, la internacionalización. La participación en redes internacionales es determinante del futuro y de la calidad de las universidades. Si no siguiéramos colaborando con dobles titulaciones que tenemos articuladas y conveniadas con la Universidad de Coimbra y con la Nacional Autónoma de México, si no participáramos en el espacio euro-iberoamericano del conocimiento y la educación superior tan convencidos, nuestro futuro se vería comprometido porque nos convertiríamos en instituciones muy introvertidas, locales, alicortas. Y yo pienso que también debemos proteger una visión de la universidad como servicio público en el que no solo se comercializa con títulos, que esta es una tendencia, por desgracia, acusada en los últimos tiempos, sino que se genera conocimiento para compartirlo y para posibilitar la movilidad social y contribuir a la equidad en nuestras sociedades, ¿no? Compromiso social, innovación, generación de riqueza y de empleo e internacionalización son tres líneas estratégicas, yo creo que seguras para el futuro. Lo comparten, supongo. Sí, claro. Para nosotros también la internacionalización es muy importante. Nosotros tenemos la ambición de ser una universidad global. Lo hacemos, todos lo hacemos. O sea, por ejemplo, en mi equipo yo no tengo ningún vicerrector para la internacionalización. Todos los vicerrectores tienen responsabilidades de internacionalización, sea donde sea. En la innovación, en investigación, educación, lo que sea. Y claro, sí que los cambios son muy grandes. La misión de la universidad tiene quizás tres pilares. El primero es la educación, la enseñanza. El segundo, la producción de conocimiento. Y el tercero, la transferencia de conocimiento. Y nosotros lo intentamos hacer de una forma conjugada porque no puedes transferir lo que no tienes y no puedes enseñar lo que no conoces. Entonces hay que hacer todo eso de una forma armoniosa. Seguro que en la producción de conocimiento intentamos tener
personas muy buenas, investigadores muy buenos, con producción muy buena desde el punto de vista científico. Pero con respecto a la enseñanza tenemos ahora, yo creo, inmensos retos, porque los jóvenes de hoy no son los jóvenes de hace 10 o 20 años, y las clases no pueden ser iguales y lo que tenemos que transmitir a los jóvenes es muy diferente. Hoy las grandes empresas, cuando hacen una entrevista a alguien, lo que preguntan no es qué curso tienes, es lo que sabes hacer. Entonces, hay temas que la verdad es que en portugués yo no utilizo la palabra porque no la conozco, eres inglesa, pero la palabra es soft skills. Eso significa la capacidad de lideranza, la capacidad de comunicación, la inteligencia emocional, la capacidad de emprendedorismo, todo esto, que son puntos, son competencias que las universidades tienen cada vez más que desarrollar y que transmitir a los estudiantes, porque eso hace la diferencia. Y nosotros tenemos en Coimbra, por ejemplo, algunos programas muy interesantes en áreas como empreendedorismo, deportes, en el voluntariado, en la salud. O sea, que intentamos hacer un entorno de la universidad para que los estudiantes hagan más do que apenas un curso de lo que sea. Rector, ¿hacia dónde camina también una Yo universidad? primero, por supuesto, comparto plenamente con lo que ya se ha comentado en términos de la internacionalización, de la modernización de la enseñanza que tenemos que tener. Vivimos sociedades que se mueven más rápidamente que nosotros. Y probablemente, no sé, con toda seguridad, Salamanca y Coimbra les pasa lo mismo. Entre más tradiciones tenemos, más difíciles somos de cambiar. En sociedades y jóvenes que cambian mucho más rápidamente. Entonces, un primer reto que tendremos que enfrentar es movernos rápidamente hacia esta nueva era del conocimiento que los jóvenes hacen. Y este es un reto que tenemos que enfrentar y que enfrentamos. Y lo enfrentamos modernizando nuestras formas de enseñanza, lo enfrentamos, por supuesto, con la internacionalización, construyendo puentes y derribando muros. Algunos muros que hoy en día quieren construir, los puentes tenemos que tenderlos y los tenemos abiertos. Vivimos un momento muy difícil y es qué va a suceder con esta sociedad de la cuarta transformación. Porque efectivamente el mercado laboral, lo decía el rector de Coimbra, le pregunta a los jóvenes, ¿y tú qué sabes hacer? Si tenemos que ser los competentes para el día de hoy. Pero tenemos que serlos capaces de adaptarse al futuro. Estas soft skills que comentaba muy bien el señor rector, y es otro gran reto de las universidades, porque no sabemos bien qué tipo de empleos van a necesitar. Tienen que ser plásticos, tienen que ser tolerantes, tienen que buscar un futuro en equidad, tienen que vivir en un mundo sustentable. Estas nuevas habilidades no estábamos acostumbradas como universidades a crearlas en los jóvenes y hoy tenemos que hacerlo. Ese yo creo que es el gran reto de las siguientes décadas por delante. Hay cada vez más evidencias educativas en donde el joven tiene que ir más allá de las competencias de los saberes y quehaceres, ¿sí?, sino que tiene que también ser culto, entender y comprender y desear el arte, la historia y las humanidades para poder ser adaptable al futuro. Y con toda seguridad compartimos estas nuevas competencias y tendremos que crecer en ellas. Son palabras serias. Me pregunto si tienen ustedes, ¿cómo se siente esa responsabilidad respecto a, por ejemplo, lo que hemos visto en el documental muy claramente en ese momento del siglo XX tan convulso, en la transformación, en la llegada de la democracia? Estamos en un momento en el que la sociedad también
no sé si ustedes sienten la mirada hacia la universidad buscando respuestas para, bueno, pues para evitar ciertos riesgos que están surgiendo a nivel político, a nivel también del choque también generacional que está suponiendo el cambio de la digitalización, las nuevas generaciones. Pero por supuesto, la universidad tiene que ser el espacio en el que algunos de los valores más clásicos y más dignos de ser protegidos del humanismo, la comunicación entre las personas, la comprensión y la aceptación del otro, los puentes y no los muros, como bien decía el rector Graue, se preserven, y donde también se apunte hacia el mejor devenir del progreso tecnológico, ¿no? La transformación digital que estamos experimentando representa, como algunas de las derivas ideológicas que presenciamos, riesgos y amenazas para la protección del ser humano, la intimidad, el descontrol de la inteligencia artificial. Deben los algoritmos y los programas informáticos que preparen la automatización de las decisiones de los poderes públicos y controlen las sociedades ser públicos y fiscalizables democráticamente. Por ejemplo, ¿no? Debemos confiar ciegamente en tecnólogos que no rindan cuentas a la sociedad. Estos son nuevas preguntas, desafíos que pueden y deben tratarse en los entornos universitarios, porque las comunidades universitarias son campos sociales, humanos, en los que interaccionan personas que analizan los distintos saberes, los biomédicos, los tecnológicos e ingenieriles, los humanísticos y las ciencias sociales, y esa capacidad de diálogo interno dentro de las inteligencias colectivas de las universidades propicia mejores comprensiones de los fenómenos que han de afrontar las sociedades y respuestas más informadas, sopesadas, neutralizadas en términos de polarización partidista. Esto es una gran amenaza en las sociedades presentes, la polarización irracional propiciada por los filtros de las redes, que no siempre son tan sociales como dicen ser, sino que a veces se convierten en redes de polarización social. Y también en un momento, ¿por qué no decirlo?, porque este es otro desafío, de falsificación de la información, de falta de profundidad en el análisis de los datos a partir de los cuales hay que tomar las decisiones, ¿no? Yo creo que las universidades seguimos siendo lugares propicios para dar respuestas quizás más lentas, porque tenemos este problema de la lentitud, pero sí más adecuadas. Son el refugio que tenemos, ¿no? El pilar al que podemos acudir cuando ya no nos tiemblan los demás. Claro, es que si las universidades entran en el vértigo en el que está la sociedad en general, en muchos casos estamos perdidos. Hay un asunto que a mí me ha llamado la atención por hacer ese tránsito del pasado al presente y al futuro, ¿no? Por ejemplo, nos contaba el responsable de la Biblioteca Joanina como esa figura que yo desconocía, ¿no? Desconocíamos del camiñeiro que venía. Eso era una autopista de la información, auténticamente. Venía de Coimbra a Salamanca en busca de donde estaba el saber, que en ese momento, en el siglo XV, era la producción de las muchas librerías, que por cierto queda el recuerdo aquí muy cerquita, ¿verdad, rector? En la calle Libreros, de las muchas librerías, de las muchas editoriales, la más antigua, por supuesto, la de la universidad, que estaban produciendo saber. Hoy el saber está multipolarizado, hay continuos emisores, pero es verdad que se necesita, por lo menos un espacio, así lo veo yo, de sosiego, igual que entrar en esas bibliotecas, igual que entrar en la Biblioteca General Histórica, igual que entrar en la Biblioteca Joanina, es entrar en, como decías acertadamente, en un templo del saber, en un palacio de los libros, en un lugar de solemnidad y de reposo. La universidad, con un ritmo más rápido, veía a sentir al profesor Graue, con un ritmo más rápido, porque estamos en el siglo XXI, pero necesita siempre un reposo y una reflexión más allá de lo que es la exigencia casi cainita o devorarlo todo, que es el vértigo de nuestro día a día.
¿Se les consulta lo suficiente a los rectores? ¿Las grandes instituciones, los gobiernos, consultan lo suficiente? ¿Tienen en cuenta las universidades lo suficiente? Bueno, hay una diferencia muy grande entre el gobierno de una universidad y el gobierno de un país. No puedo hablar por España ni por México, pero bueno, en Portugal lo que pasa es que tenemos elecciones pues cada año y medio o cada 2 años, y cambia el gobierno y cambia el ayuntamiento y cambia todo, y la gente piensa muy corto. Y las universidades no pueden pensar a 2 años o a 4 años o lo que sea. Nosotros tenemos que mirar lejos, porque el pensamiento, en la producción de conocimiento, y todo esto tarda mucho tiempo para hacer, y mucha inversión de dinero y de tiempo y de trabajo. Entonces, yo creo que eso sí es un problema de la democracia con los gobiernos. No un problema político, claro, porque la democracia está muy bien y a nosotros nos gusta la democracia, pero quizás algunas veces el cambio en el gobierno, por ejemplo, cambia un ministro, lo que sea, y entiende cambiar todo. Y eso para nosotros es muy difícil de gestionar. Nosotros, por ejemplo, en Portugal, el ministerio que es la tutela de las universidades, la verdad es que, por ejemplo, los presupuestos para las universidades cambian todos los años, y todos los años no sabemos lo que va a pasar. Y esto, como puedes calcular, no es interesante, porque si quieres hacer algo a 5 o 10 años, y si te cambian las reglas todos los años, pues no es fácil. Pero aún así, lo que hacemos es intentar crear y mantener un local que es un local de libertad de pensamiento, libertad de expresión, y un local donde intentamos dar el ejemplo para la sociedad. Por ejemplo, nosotros ahora en Portugal, pero en Coimbra, pero yo creo que es general, aquí también, en México seguro, el tema, por ejemplo, de la igualdad a todos los niveles. Nosotros sabemos que tenemos problemas en la universidad y estamos intentando promover algunas medidas para ultrapasar ese tipo de problemas. Eso es algo que la universidad puede dar el ejemplo para el país, y creo que eso es importante y es una misión de la universidad. ¿Se nos consulta lo suficiente? Es la pregunta. Se nos consulta frecuentemente en el caso de universidad para responder problemas técnicos. Es casi cotidiano que ante problemas que surgen de ingeniería, de agricultura, de medio ambiente, la universidad se consulta de ingeniería de dictámenes. Quisiéramos que se nos consultara más. No, yo no sé. Yo tampoco estaría muy cierto si la universidad debiese ser constantemente una opinadora oficial sobre políticas en general. Lo que sí es muy importante es que la universidad tenga la libertad para poder reflexionar sobre los problemas del país, para poder proponer soluciones y levantar con firmeza la voz. Y eso sí lo hacemos. También creo que lo que tenemos que conseguir al corto, mediano y tal vez largo plazo sea que las decisiones que se tomen a nivel político estén fundamentadas en la evidencia científica y social. Eso no lo hemos podido conseguir, al menos en mi país. Yo creo que con eso respondo. Para no meter aquí en problemas a la embajadora, que nos hace el favor de acompañar. Muchas gracias, señora embajadora. Bueno, vamos a terminar con algo amable. Una de las cosas más bonitas que se han construido ha sido el programa Erasmus. Hemos hablado con las alumnas que han vivido en Coimbra, que han vivido en Salamanca, y contaba María, bueno, contaban todas, pues que trasciende de una manera incalculable lo que es el intercambio académico, cómo le cambia la vida a la gente, cuántas familias tenemos gracias a los Erasmus. Hemos querido terminar el documental con ese fundido de la foto del grupo
del curso de verano que se reunió el pasado verano en Coimbra, en Salamanca y en Guarda, la foto de ese grupo fundida con la primera fotogrupo que encontramos de alumnos de Salamanca y Coimbra por el centenario de la muerte de Calderón de la Barca. Y todas esas fotos históricas son fotos de alumnos, de estudiantes de Coimbra y de Salamanca. Hoy mismo hablábamos con unos becarios que están con nosotros en la tele y claro, su idea ya de hacia dónde ir es: quiero irme a Francia a hacer pues no sé qué grado mezclado con tal, mi hermano se va a ir a Londres, el otro... O sea, eso es imparable y nació aquí, ¿no? De alguna manera el germen del Erasmus fue creado precisamente por la unión de Salamanca y Coimbra. ¿Eso qué valor tiene? Eso tiene mucho valor. Pues tiene un valor extraordinario la globalización académica, el espacio europeo de educación superior y el espacio euro-iberoamericano de educación superior tiene sus raíces más profundas. El documental y las lúcidas reflexiones de las estudiantes que intervienen aciertan en su descripción de la experiencia Erasmus, transforma la vida, ¿no? Yo, bueno, pues tengo que decir que lo viví, soy un estudiante de las primeras generaciones Erasmus, muy al principio de los años 90, y para todo estudiante universitario, pero también para las profesoras y profesores, la movilidad internacional es básica. Si Europa apuesta al programa Erasmus y ahora nuestras naciones y universidades tienden redes, porque también saben que contribuye a fortalecer todos los lazos y más allá de lo cultural y a generar paz y progreso. Transforma vitalmente a las personas y genera capacidades de colaboración extraordinarias, ¿no? Así que, y el concepto mismo de universidad es un concepto global. La universidad es un centro de estudios cuyos títulos tienen una validez más allá de las fronteras. Esto es lo característico de la universidad desde su fundación en el 1218 en Salamanca. Y si los investigadores y los estudiantes no tienen experiencias periódicas y recurrentes en otros lugares, no merecen tal nombre. Así que forma parte de la esencia y es extraordinariamente positivo porque muchas de esos talentos, de esas habilidades que hoy la OCDE nos dice que tenemos que propiciar en nuestros estudiantes, pasan también por la experiencia de haber tenido que adaptarse a otros entornos, marcos culturales y académicos diferentes. Bueno, el programa Erasmus es el mejor programa de la Unión Europea porque es el único que hace desde el principio, se mantiene y incluso ha crecido todos los años. Yo tengo una experiencia personal muy buena con el Erasmus. Fuimos 3 alumnos de Coimbra, los primeros del Erasmus. Yo fui uno de los primeros. Y en 89 estuve haciendo una estancia Erasmus aquí en Salamanca, en el Hospital Clínico. Por eso habla usted también español. Bueno, la verdad no solo, porque entre 92 y 94 estuve haciendo parte de mi tesis de doctorado, fue aquí en Salamanca también, así que es una ciudad que a mí me gusta mucho y que está en mi corazón. Pero bueno, lo que quiero decir es que en la práctica la experiencia Erasmus, como ha dicho Ricardo, es muy importante porque tú tienes que salir de tu casa, de tu familia, de tus amigos, tienes que estar lejos. Bueno, Salamanca hace 30 años para mí eras lejos, para nosotros, ahora no, pero era la época sí, no teníamos móviles, no teníamos, o sea, la vida es diferente, nos quedábamos aquí pues 3 meses o más sin ir a casa, entonces hablar el idioma, conocer la gente, conocer otro tipo de vida, la vida española es bastante diferente de la vida portuguesa, la apertura de la gente, tengo muchos amigos aquí en Salamanca y por eso en primera persona puedo decir y puedo ser una persona que puede decir que el programa Erasmus es algo muy importante para nosotros y para la movilidad en general, no solo de estudiantes, pero también de
profesores y de lo que nosotros llamamos de cuerpo técnico, la gente que trabaja con nosotros. No, nosotros estamos totalmente comprometidos con la internacionalización. De hecho, bueno, nosotros participamos recientemente en algunos programas del Erasmus, pero existe un espacio común latinoamericano y iberoamericano de educación superior que por supuesto apoyamos con toda la intensidad que podemos. Tenemos oficinas, 6 de ellas en Estados Unidos, porque la vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica es intensa. Tenemos en Canadá, tenemos en Costa Rica oficinas. Con la Universidad de Salamanca tenemos una oficina en la Ciudad de México. Hay una oficina en Madrid también. Tenemos en la Sorbona, en King's College, en la Libre de Berlín, en Sudáfrica y en China. Porque la movilidad que tenemos que tener, movemos más de 5.000 estudiantes todos los años. De tal forma que pues, estamos comprometidos con un proyecto de esta naturaleza. Ojalá enseguida. Yo creo que los Erasmus han cambiado la vida de Salamanca, desde luego, rector. Desde que vivimos para contarlo, la verdad es que yo, como enamorado de mi ciudad, a mí me emocionan muchas cosas que no son tan frecuentes cuando viajas por ahí, y una de ellas es cuando llega este tiempo, bueno, hace un poco de frío, pero cuando llega la primavera, salir y ver los jardines y los parques llenos de acentos, de colores, de anécdotas, y bueno, son los relatos que nos decían las estudiantes con las que hemos podido hablar. Y luego hay que tener siempre presente una cosa: las sociedades que se conocen, que se aprenden a conocer mutuamente, se aprenden a respetar, y eso siempre es un germen de algo que va a ser fructífero. Así que, ya que está aquí el rector Graue, pues desde luego desear que enseguida cuantos más alumnos iberoamericanos de México y de otros países, como ya vienen participando en otros programas de movilidad en la Universidad de Salamanca, puedan incorporarse a ese flujo, más nos van a enriquecer y más vamos a ser capaces de abrir nuestro horizonte y nuestra manera de mirar al mundo. Sería una de las grandes aportaciones de futuro que estas dos universidades históricas podrían liderar en Iberoamérica, en Brasil, con sus relaciones tan estrechas. Bueno, pues con este mensaje nos vamos a despedir. Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Amílcar Falcao, rector de la Universidad de Coimbra, y Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su generosidad y por esta charla tan interesante. Gracias. A ustedes, espectadores, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta noche cultural, histórica y universitaria en Castilla y León Televisión. Hasta la próxima. Bien. Bueno.